Buenas noches a todos, ya estamos listos para empezar con la ponencia. Este es un taller en vivo de gestión y operaciones de almacenes, el cual tenemos como ponente al ingeniero Juan Elisandro López del país de Guatemala. Él es ingeniero mecánico industrial, consultor experto en cadena de suministro. Adelante, ingeniero Juan Elisandro, el espacio es todo suyo. Bien, muchas gracias. Es un gusto estar por aquí compartiendo el día de hoy este tema sobre gestión y operación de almacenes. En realidad es un tema de mucho interés y a la vez algo que hoy por hoy tiene mucha aplicación en muchas industrias, en muchas empresas y precisamente pues por acá yo me he desempeñado más o menos 15 años en estos temas de cadena de suministro, en todo lo que es logística, y por acá vamos a ponernos en contexto previamente sobre qué es un almacén. Regularmente un almacén, nosotros tenemos la característica de pensar que es aquel lugar donde encontramos sacos, donde encontramos producto voluminoso. Sin embargo, muchas veces el almacén puede ser justamente donde nosotros mismos vamos a hacer nuestras compras. Por tal razón, un almacén se puede denominar como aquella área que está establecida para utilizarse como depósito de las mercancías. Estos productos pudiendo ser utilizados para una compañía porque son almacenes internos o bien productos que pueden estar a nuestra disposición como consumidores final o bien para algunos mayoristas. Por lo tanto, aquí es de donde surge la importancia de cómo debemos de gestionar los almacenes, ya que los almacenes a cualquier nivel tienen sus costos, tienen sus riesgos e implica tener algunos indicadores claves dentro del mismo para poder determinar y establecer si la operación está siendo efectiva y eficiente a la vez. Por lo tanto, el taller del día de hoy está haciendo referencia de manera amplia a lo que son almacenes y por lo tanto vamos a estar viendo algunos tipos de almacenes a la vez asociados a la gestión de inventarios que pueden existir dentro de ellos. Los tipos de almacenes generalmente en la industria nosotros los conocemos como almacenes para materias primas, almacenes para materiales y repuestos, almacenes de producto terminado y de pronto por ahí podemos encontrar algunos otros almacenes como para producto no conforme, que ya sería algo que no estaría bien porque no debiésemos estar teniendo producto no conforme o áreas para productos en cuarentena, pero a la vez también podemos clasificar los tipos de almacenes por el tipo de producto que se requiere. Entonces, por aquí viene una combinación entre el producto como tal a nivel de condiciones que se necesitan para almacenarse y a la vez el producto para qué lo vamos a utilizar dentro de una empresa. Es decir, yo puedo tener un producto que requiere estar congelado, pero que a la vez se convierte en una materia prima para mi proceso productivo. O puedo tener también un producto refrigerado, que este es mi producto terminado y es el que yo comercializo y envío a mis clientes. Por lo tanto, cuando hablamos de tipos de almacenes es importante que nosotros tomemos en cuenta estas características, ya que podemos tener en algunos escenarios, por ejemplo, espacios físicos que son refrigerados y que me sirven para almacenar materias primas, pero a la vez puedo tener estos espacios refrigerados para tener también almacenados producto terminado. Entonces, el reconocer nuestro producto, el uso del producto, sin lugar a duda es algo muy clave porque esto nos va a permitir a nosotros poder definir espacios y buscar la optimización de nuestros recursos dentro de la cadena de suministro, específicamente por acá en la parte de almacenes e inventarios. Cabe destacar que cuando estamos definiendo almacenes, es importante el tema de costo, ya que los cuartos congelados, los cuartos fríos, estos tienen otro costo de operación
por las implicaciones que nos tiene el adecuar el área para mantener cierto rango de temperaturas. Y claro, existen algunos controles que debemos de manejar y aquí es clave dentro de nuestra gestión el saber optimizar los espacios. Los almacenes generalmente se integran por dos tipos de actividades y estas actividades las vamos a denominar como actividades operativas y administrativas. La parte operativa de un almacén es el día a día, es el recibir, el despachar productos, y la parte administrativa requiere toda la parte de control que podemos necesitar dentro de la operación de un almacén. Por tal razón, vamos a clasificar dentro de nuestras actividades operativas. Vamos a ver que existen algunas subactividades que son críticas dentro de nuestra gestión de almacenes. Cuando hablamos de recepción, esto se refiere a cuando nosotros en un almacén, cual sea su tipo de funcionamiento, es decir, un almacén que sea para nuestros consumos internos de una planta industrial, un almacén que pueda ser para que lleguen los distribuidores a recoger producto, un almacén que está diseñado para el consumidor final, siempre mantiene un área de recepción donde nosotros regularmente recibimos a nuestros proveedores y hacemos alguna verificación de la orden de compra, hacemos alguna verificación cualitativa y cuantitativa del producto que está llegando, y esto es clave porque cualquier producto que nosotros debamos de recibir en un almacén siempre debe de cumplir con lo que el usuario espera de él. Es decir, que la recepción juega un papel clave dentro de una operación de almacén, ya que acá nosotros somos la primera barrera que verifica que nuestros productos que vamos a almacenar estén cumpliendo con los parámetros que están definidos. Por tal razón es importante que las personas que operan en un almacén, es decir, los almacenistas como tal, conozcan bastante o que tengan un conocimiento muy amplio a nivel de productos. Es decir, si yo tengo un almacén que recibe 8.000, 10.000 materiales diferentes, es importante el conocer cada uno de estos, porque de pronto pueden físicamente ser parecidos, pero alguna especificación técnica puede ser que varíe el mismo, y entonces aquí tenemos que tener mucho criterio y conocimiento para poder recibir o no lo que corresponda a través de una orden de compra, a través de una orden de traslado entre plantas, por ejemplo. Cuando estamos hablando de almacenamiento, por aquí es bien importante que nosotros, previo a almacenar, tengamos bien definidos nuestros espacios de almacenaje. Es decir, lo ideal es tener un layout que nos permita tener bien identificado dónde vamos a almacenar cada uno de nuestros productos. Y por aquí, más adelante lo vamos a ver, la parte administrativa tiene un papel importante, ya que dentro de los almacenes tenemos que saber en dónde vamos a almacenar cada producto que estemos recibiendo. Aquí es bien importante tener mucho control sobre lo que vamos a almacenar, porque cuando estamos hablando de mantenimiento, el mantenimiento dentro de los almacenes se refiere a aquellos mantenimientos que le damos a nuestra infraestructura, es decir, verificar el techo, que esté bien, que si tenemos un techo de láminas, que las mismas estén en óptimas condiciones, que no tengamos goteras y que éstas nos puedan filtrar el agua y después tener daños a nuestros productos. Entonces el mantenimiento comprende toda la parte de infraestructura, que comprende pisos, techos, paredes, también los mismos racks donde almacenamos, pero a la vez existen algunos repuestos principalmente que también requieren un mantenimiento solo con el hecho de estar en resguardo. Como regularmente conocemos, por ejemplo,
todo equipo en una planta industrial requiere de mantenimientos preventivos. Sin embargo, existen algunos repuestos y algunos equipos que aún estando almacenados requieren de un mantenimiento para que mantengan sus condiciones óptimas al momento de que operen. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos algunos motores. Los motores tienen un eje. Este eje lo debemos de rotar a 90 grados cada 3 meses porque esto nos va a permitir que el eje no tenga una deflexión. Esto es algo que se hace en el almacén y no necesariamente pues, lo debemos de hacer solo cuando el motor está en operación, ahí no aplica. Entonces, este es un ejemplo de algunos repuestos que aplican este tipo de mantenimientos. Por tal razón, es importante que cuando nosotros recibimos productos, cuando recibimos repuestos, sepamos bien dónde se están almacenando y a la vez tengamos nuestra documentación de los mantenimientos que se requieren. Normalmente existen algunos documentos y algunas proformas que nosotros debemos de llenar para cada uno de los repuestos y llevar así su control de cuando le estamos haciendo su mantenimiento, porque cuando este repuesto o este equipo sale del almacén a través de un despacho, por ejemplo en el caso de los motores, se instala en el equipo que corresponde para que éste opere, entonces el hacer el mantenimiento dentro del almacén nos contribuye a asegurar que este motor cuando ya esté en operación no presente algún problema, alguna falla o que por ejemplo el eje vaya a estar en malas condiciones. Asimismo requieren ciertos procedimientos de limpieza, algunas verificaciones y todo esto lo hacemos a través de los mantenimientos. Seguidamente, cuando estamos hablando de despachos, así como nosotros tuvimos un momento de recepción en esta parte al inicio de la gestión, esas condiciones con las que el proveedor nos entregó el producto, bajo esas mismas condiciones debo yo de entregar el producto al usuario, al consumidor final, a mi cliente mayorista, a quien yo esté despachando el producto, debo de asegurar que éste esté con condiciones apropiadas bajo la forma en que yo la recibí. Es decir, que dentro de la parte operativa yo tengo que tener mucho cuidado al momento en que manipulamos la carga, en que manipulamos los equipos, los repuestos, cualquier insumo, cualquier materia prima, cual sea su condición de almacenaje. Es decir, yo puedo tener producto que requiere refrigeración, por lo tanto, durante el lapso de tiempo en que está almacenado este producto, yo tengo que tener toda esa trazabilidad de cuál fue el rango de temperatura en el que estuvo este producto refrigerado durante el N tiempo hasta que llegó el momento de su despacho. Y claro, en casos de donde tenemos producto refrigerado y congelado, es importante el asegurar la cadena en frío para que no vayamos a tener daños en nuestro producto. También hay dentro de las operaciones existen otros elementos importantes y es si yo requiero de uso de un montacargas, por ejemplo, que los operadores estén certificados porque debemos de asegurar que todas las actividades operativas que tengamos dentro de un almacén no tengamos un incidente o que vayamos a dañar a otra persona, incluso pues tampoco a nosotros mismos y a la vez no vamos a dañar los materiales que tengamos en la gestión. Por lo tanto, estas actividades operativas son de las más críticas en un almacén y aquí es de donde nosotros tenemos que asegurar que el personal, que los colaboradores tengan su entrenamiento en materia de seguridad, que conozcan las normas, que cumplan los procedimientos y a la vez tengan conocimientos específicos de los productos que están recibiendo y que están almacenando y a la vez despachando. Es importante porque puede ser también casos donde yo recibo 4, 5 o N cantidad de productos que son muy parecidos y debo yo de asegurar que ese producto que yo recibo al momento de su despacho
no vaya a tener algún problema en estar entregando el producto de forma errónea, que no vaya a entregar otro que es muy parecido. Entonces, en las operaciones es bien importante tener esa claridad y ese conocimiento, porque también puede darse el caso que en la recepción el día de hoy lo recibe una persona que está en su turno y el producto que yo estoy despachando 3 días después, una semana después, 2 meses después, ese despacho lo pueda estar haciendo otra persona. Por tal razón, aquí es bien importante que dentro de la parte operativa, y también lo vamos a ver en la parte administrativa, exista un estándar de trabajo para que no vayamos a cometer errores al momento de despachar un producto y que estemos en realidad despachando otro. Entonces, aquí tenemos que tener bastante control y esto lo vamos a lograr a través de también algún soporte con actividades administrativas. Cuando hablamos de actividades administrativas, regularmente se clasifican en estas actividades que son el abastecimiento del almacén. Cuando hablamos de abastecimiento de almacén, esto se refiere a todo aquello que podemos agregar hacia un MRP. Un MRP es la planeación del requerimiento de materiales. Yo puedo planificar ciertos productos que tienen un consumo recurrente y que ya estableciendo un nivel mínimo y máximo, yo puedo gestionar esta compra de una forma más automática y en lugar de tener que hacer una mi solicitud de pedido, que ésta pase por un proceso administrativo de revisiones, validaciones y seguidamente le llegue al área de compras y que compras proceda a la misma. Entonces, en el abastecimiento de almacenes existen también algunas políticas que son recomendables adoptarse de que cuando se hacen convenios entre las áreas de compras y los proveedores, ya se definen precios, se definen días de crédito, se define cualquier especificación dentro de un contrato. Entonces, es desde la parte administrativa, yo puedo llegar a generar incluso compras de forma más automática, ya que a mí los sistemas, en este caso cualquier sistema, me puede dar soporte para yo manejar mis niveles de inventario y al momento de que yo estoy ejecutando mi MRP, el mismo de una vez me pueda llevar desde una orden previsional hasta una orden de compra que yo pueda de una vez comunicársela a mi proveedor a través de correo o a través de algunas plataformas que hacen esta función. El abastecimiento del almacén puede ser bajo esta forma y también puede ser cuando los usuarios hacen alguna solicitud de algunos repuestos, de algunos materiales específicos. También otra forma de abastecerse cuando hablamos de materias primas, por ejemplo, estos abastecimientos regularmente van alineados hacia el plan maestro de producción. Este es un buen input para el abastecer un almacén de materias primas y regularmente los almacenes de producto terminado debiesen mantener niveles de inventario principalmente haciendo un balance entre la demanda, la proyección de ventas y la capacidad instalada que pueda tener una planta. Entonces, cuando hablamos de abastecimientos de almacenes, esto es muy amplio, ya que va a depender del tipo de almacén y el giro que tenga el mismo. Dentro del registro de información, hablábamos hace unos minutos sobre los trabajos operativos. El registro de información es indispensable ya que este nos va a permitir tener la trazabilidad que necesitamos dentro de un almacén. Por ejemplo, qué día ingresó, por ejemplo, también qué día se despachó, quién recibió el producto, quién lo despachó. Entonces, el registro de la información es importante porque me va a permitir tener trazabilidad de lapsos de tiempo y poder definir
el tiempo en que estuvo en el almacén. Esto nos va a permitir a nosotros generar análisis de rotación de productos, nos va a permitir generar algún otro análisis para poder dar soporte a esos parámetros de inventarios mínimos e inventarios máximos. Que de hecho el control de inventario hacia eso nos orienta. El control de inventarios es importante y regularmente en los almacenes que tenemos demasiados productos, es decir, podemos tener en un almacén 5.000, 8.000, 10.000 productos. Si yo quiero hacer un conteo físico de todo el almacén, regularmente en las plantas y en algunas industrias los almacenes no cierran y están trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces siempre existe alguna persona que está haciendo ese conteo físico del inventario para cotejar lo que el sistema nos dice y el inventario físico. Entonces ese control es bien importante y esto es lo que a veces conocemos también como inventario de conteo muerto, porque estamos, o también conteo perpetuo, porque todos los días se deben de hacer conteos de 100, de 200, de 300 materiales por la cantidad de materiales que yo administre dentro de un almacén, y de esta forma vamos asegurando las verificaciones que correspondan. Dentro de la administración del maestro de materiales, aquí esto viene vinculado hacia toda la estandarización de las descripciones de los productos, principalmente cuando tenemos varios almacenes de una misma organización, pero que están ubicados en diferentes lugares. Entonces, el poder estandarizar las descripciones es bien importante. Por ejemplo, yo puedo ir a un supermercado X, pero voy a otra sucursal de este supermercado. La descripción de lo que yo compre debiese ser exactamente la misma, bajo el entendido que estoy comprando el mismo producto. A eso nos referimos con la administración del maestro de materiales. Si yo tengo descripciones diferentes, el riesgo que corro es que entonces a nivel de administración resulta que voy a tener dos materiales cuando físicamente es el mismo, y entonces voy a generar análisis para dos productos cuando en realidad es uno, y puedo llegar a tener una interpretación errónea al decir, por ejemplo, que son productos de baja rotación, y resulta que sumados estos productos este producto tiene una alta rotación. Por eso la administración es bien importante, y a la vez el organizar los recursos. Cuando hablamos de organización de recursos en un almacén, es importante porque cuando estamos hablando de recursos, recuerden que todos son limitados: el tiempo, la operación, el costo, todos nuestros recursos son limitados. Entonces aquí es importante el planificar al personal, el planificar horarios de trabajo, el planificar incluso los tiempos de comida de las personas y cualquier otro recurso que se requiere. Por ejemplo, aquí algo importante es el planificar hasta el consumo del combustible que puedan tener los montacargas. Si fuese diésel, si fuese gas licuado propano, cual sea el recurso, yo lo debo de saber administrar, porque estas actividades justamente nos van a dar un soporte a nuestras operaciones. Y la intención de un almacén es poder abastecer de forma inmediata a los usuarios que se requieran y que estén satisfechos de lo que nosotros les estamos dando a nivel de servicio. Existen muchas formas de almacenar, sin embargo, cuando estamos hablando de los almacenes es importante que nosotros analicemos principalmente dos parámetros. Regularmente cuando hablamos de almacenes escuchamos muchas veces: este almacén es de 5.000 metros cuadrados, o este almacén es de 3.000 metros cuadrados. Sin embargo, también es importante el cuantificar el volumen, es decir, la altura juega un papel importante dentro de un almacén, porque todo aquello que yo pueda estibar, que yo pueda apilar, que pueda
montar racks como lo vemos en la imagen, esto nos va a permitir aprovechar justamente ese volumen que si yo no lo considero, probablemente esté solicitando mayor área para almacenar el mismo producto. Entonces, debemos de saber determinar estos dos parámetros alineados también a los tipos de productos y a la vez qué productos también pueden estar cerca uno con otro. Por ejemplo, productos químicos que pueden reaccionar entre sí, no los puedo colocar cerca y entonces esto ya empieza a limitarnos. Es importante tomar en cuenta todas las variables posibles. Las instalaciones es nuestro primer input y cuando hablamos, por ejemplo, de un espacio de 5.000 metros cuadrados, es importante que tengamos bien definido cuál es el área efectiva para almacenar. El hecho de que yo disponga de 5.000 metros cuadrados no necesariamente quiere decir que tenga ese espacio para almacenar. Probablemente o muy seguramente también sea menos. ¿En función de qué? De cómo vaya a almacenar el producto. Si yo instalo racks donde vamos a utilizar un montacargas, que este va a entrar de frente al rack para cargar y descargar producto, entonces yo necesito, dependiendo del tipo de montacargas, puedo necesitar pasillos de hasta 4 metros por el retroceso del montacargas. Claro, esto va en función de qué equipo tengamos, ya que hay algunos montacargas que no requieren tanto espacio para maniobras de retroceso y existen diversidad de ellos. Sin embargo, de acuerdo a mis recursos es como yo debo también tomar en cuenta en las instalaciones. También puede ser que yo tenga un área de 5.000 metros cuadrados, pero como yo no necesito pasillos, sino que lo que almaceno son big bags y los puedo poner todos en un solo lote, entonces puedo aprovechar más el espacio. O de pronto voy a poner dentro de ese almacén, voy a colocar producto a granel en carga suelta. Esto también me va a permitir tener otro espacio diferente al que cuando usamos estructuras como racks, como mezanines, entre otros. Entonces, dentro de nuestras formas de almacenar es importante el conocer nuestras instalaciones y a la vez nuestras capacidades, ya que de acuerdo al tipo de producto, así será también nuestra capacidad de almacenaje. Por ejemplo, en los racks es importante que nosotros conozcamos cuál es la capacidad por tramo de cada rack en kilogramos regularmente para saber hasta cuánto peso le puedo poner a ese tramo. Y otro aspecto importante por acá es que regularmente y pues por mucho sentido común, los productos pesados deben de almacenarse en la parte baja y los productos livianos en la parte alta. Esto nos ayuda mucho a nosotros para poder tener una buena gestión. Asimismo, todo aquel producto que es de alta rotación, siempre debo buscar la forma de que esté más cerca del área de recepción y del área de despacho. Mientras que aquellos productos que son de baja rotación, que tenemos poca recepción, poco despacho, los podemos dejar más distantes porque eso nos va a permitir a nosotros ser más efectivos dentro de nuestras actividades del almacén. Y por aquí hay otros dos elementos que son alineados hacia la seguridad. Hablamos de la seguridad tanto industrial a nivel de proteger a las personas que están operando y a la vez hablamos de la seguridad física, de no dañar la infraestructura ni de dañar ningún recurso que se tenga dentro de un almacén. Y claro, todos aquellos aspectos legales o normas que nos exijan para poder cumplir la operación de un almacén. Los aspectos legales es bien importante conocerlos porque estos nos marcan una referencia de qué limitantes puedo tener y no poner en riesgo la operación de una compañía por temas legales. Por aquí tenemos algunas formas de almacenar ya en forma gráfica. Podemos apreciar por acá los racks. Estos racks podemos
ver que sí se consideran de bastante altura. Para ello necesitamos un equipo que tenga esa capacidad de elevación y podemos observar por aquí algo importante son las guardas color amarillo, porque estas nos van a proteger de, por ejemplo, que un montacargas colisione con la estructura y esta pueda colapsar. Entonces, por aquí también podemos apreciar un pasillo bastante amplio y es lo que les mencionaba en referencia al aprovechamiento del área, ya que decir 5.000 metros cuadrados no necesariamente los voy a poder utilizar para almacenar. Entonces, los racks, ¿qué ventaja nos dan? Es al aprovechamiento de altura y a la vez el poder almacenar regularmente productos que vienen paletizados con alto peso, por ejemplo, 900 kilos, una tonelada. Mientras que los mezanines tienen la particularidad de ser de 2 o más niveles, pueden ser de 3 niveles para aprovechar la altura, y los mezanines tienen la característica que yo puedo subir y almacenar ya de forma más manual. Esto va a ser de acuerdo al tipo de productos que yo tenga. Entonces, regularmente en la parte de abajo colocamos nuestro producto pesado y que sea de mayor rotación, mientras que en la parte de arriba vamos a almacenar productos de bajo peso, productos de baja rotación, porque eso nos va a permitir ser más eficientes dentro de nuestra operación, dentro de nuestros procesos de despacho y procesos de recepción. Aquí es importante también mencionar la evaluación de las condiciones, ya que ante un sismo debo de asegurar que lo que esté arriba no vaya a caer. Puedo tener algún incidente si yo no lo tomo en cuenta. Por aquí esta estructura conocida como drive-in, drive-thru nos permite aprovechar el ingreso de los montacargas. Regularmente estos pasillos lo que hacen es montarse las estructuras para que los montacargas puedan ingresar y almacenen los pallets y el montacargas pueda salir de retroceso. La ventaja de estos drive-in es que no necesitamos todo este pasillo como el de los racks. Sin embargo, los racks nos permiten tener misceláneos, nos permiten tener una alta variedad de productos, y los drive-in regularmente sí nos exige tener la carga paletizada. En los racks no es necesario tener carga paletizada, al igual que en los mezanines. Por aquí también hay otras dos formas, y estas formas las vemos más en la industria, lo podemos ver en patios portuarios, lo podemos ver en centros de acopio, y es la famosa carga a granel. Aquí tenemos estos apilamientos de productos que regularmente son de alto volumen. Podemos tener apilamientos de 50, 60 mil toneladas de un mismo producto, y por tal razón es que vemos incluso que ingresan hasta los vehículos pesados a traer carga, y también tenemos sistemas de descarga de producto para hacer los apilamientos. Por aquí también tenemos los almacenamientos por lotes. Los almacenamientos por lotes regularmente nos permite aprovechar y optimizar el volumen, y por otra parte no nos obliga a tener una estructura como los racks. Entonces los lotes es bastante ventajoso, y regularmente estos lotes se recomienda utilizar en productos pesados, en productos de alta rotación, y también considerar no dejar por aquí afuera la famosa rotación del primero a entrar y primero en salir, ya que al momento de que yo tengo un lote, aquí yo no puedo, de pronto se me bloquea porque tengo aquí al fondo, no puedo despachar, entonces no puedo hacer la rotación PEPS, porque lo que yo almaceno al fondo del lote es lo último que va a salir. Entonces, dentro de los lotes sí es importante tener en cuenta esa variable, y si voy a hacer este tipo de rotación, que el último en entrar sea el primero en salir,
Entonces, debo de tener en cuenta la fecha de vencimiento del producto último en salir, porque ya puede ponerse en riesgo el mismo. Puede ser que ya mi cliente no me lo reciba, puede ser que ya tenga pocos días antes de su caducidad. Entonces, es un riesgo que podemos tener dentro de nuestros lotes. Y también otra estrategia que se utiliza en los almacenamientos por lotes es hacer lotes pequeños para que la rotación sea rápida, pero esto también va a ser de acuerdo al tamaño físico del almacén y también la cantidad de productos que tengamos. Si yo tengo un almacén con 60, 80 productos diferentes y los voy a hacer en lotes, entonces debo de saber definir el tamaño del lote, la cantidad de lotes, los inventarios máximos y mínimos o los puntos de pedido para poder hacer el reabastecimiento. Mientras que si yo tengo 2 o 3 productos donde los voy a almacenar en lotes, voy a tener esa ventaja de hacer almacenamientos grandes, siempre considerando poder hacer una rotación correcta y no poner en riesgo el tiempo de vida de este producto. En los almacenes es importante el conocer qué tenemos en los mismos. Dentro de los almacenes siempre vamos a tener una administración de algo conocido como inventarios, y por aquí es importante conocer las características de los productos que yo mantengo en un almacén, sea un almacén de materias primas, sea un almacén de productos en proceso, sea un almacén de repuestos, sea un almacén de producto terminado. Es importante conocer nuestro inventario y un elemento importante es llegar a conocer cuánto tengo económicamente dentro de un almacén. Yo puedo tener un almacén con 8, 10, 20, 30 millones de dólares, y entonces de ahí surge la importancia de tener mucho cuidado con toda la manipulación, con toda la operación y administración de nuestro inventario. Los inventarios son elementos importantes para una empresa, ya que sin estos productos pues no podemos tener un producto que vayamos a comercializar, y de ahí parte la importancia de los mismos. Aquí dentro de la clasificación podemos definir nuestras materias primas y algunas estrategias para estos inventarios, y asimismo para cada uno de los diferentes inventarios. Acá algunos parámetros importantes, justamente el inventario máximo y mínimo para cada producto. Cuando nosotros tenemos una gestión de inventarios dentro de un almacén, por ejemplo, si yo tengo 10 productos, va a ser bastante práctico el hacer un análisis y el definir inventario máximo para cada uno y un inventario mínimo. Sin embargo, cuando tenemos una administración de 10,000 productos diferentes, acá es donde yo tengo que tener mucho cuidado de estos parámetros. El inventario máximo regularmente está orientado por el espacio físico que yo disponga, pero asimismo está asociado a la parte económica que me representa el tener ese producto en un almacén. Y el inventario mínimo viene asociado hacia cuál es el valor mínimo aceptable de mantener un producto sin que yo ponga en riesgo una operación, sin que yo ponga en riesgo una entrega con un cliente. El punto de reorden es aquel valor del inventario donde justamente llega el momento en que yo tengo que hacer una nueva solicitud de pedido y solicitar al proveedor que me envíe producto. Dentro del punto de reorden es importante también conocer cómo nuestros proveedores nos despachan, ya que de pronto cuando hacemos análisis de inventarios yo puedo tener que me solicita el sistema o me sugiere 950 unidades,
y resulta que mi proveedor solo me vende por millar. Entonces, cuando estamos trabajando parámetros es importante las aproximaciones en caso que se apliquen, ya que podemos tener estos escenarios donde la negociación con el proveedor hay un mínimo o hay cierta eh, parte de compra, es decir, me venden por millares, me venden por cientos. Entonces, dentro de los parámetros, cuando estamos haciendo análisis, es importante tomarlos en cuenta. Y el parámetro importante también dentro de cualquier gestión es nuestro lead time. Nuestro lead time es todos los tiempos, es la suma de todos los tiempos que tenemos para poder poner un producto en un almacén y que éste esté disponible para el usuario o para nuestro consumidor que lo va a llegar a adquirir. Y el lead time nace desde el momento en que surge la necesidad de un abastecimiento. Entonces nuestro lead time puede estar impactado por la suma de muchos tiempos. Desde que se hace una solicitud de pedido, luego tenemos un tiempo de un proceso de validaciones o aprobaciones, un tiempo de hacer una asignación de proveedor bajo los parámetros de compra y luego generar una orden de compra y seguidamente avisarle al proveedor que nos debe de suministrar y de aquí parte un tiempo de entrega. Ese tiempo de entrega, si es una entrega local, pues de pronto va a ser más rápido que si tenemos que hacer una importación. En los casos de importaciones debemos de considerar trámites aduaneros, los transportes internacionales, cualquier tiempo en la aduana que pueda representarnos que se detenga el producto, luego cualquier transporte local para llevarlo hasta mis instalaciones, seguidamente el proceso de revisión durante la recepción y finalmente si ese producto lo recibo y ya está ingresado dentro de nuestro sistema como producto disponible, hasta ese momento llega nuestro lead time. Por tal razón, es importante que nosotros conozcamos todos los tiempos que intervienen y que a la vez nos pueden afectar dentro de nuestra gestión en el almacén y reabastecimiento de todos nuestros productos. Entonces, por aquí es importante clasificar nuestro inventario hacia cuáles tienen prioridades, cuáles son los que debemos de estar monitoreando más, puesto que podemos tener escenarios donde regularmente los productos que tienen un alto valor y que a nivel de abastecimiento son de mucho tiempo, a estos debemos de ponerle mucho énfasis para asegurar que no nos vayamos a quedar sin inventario dentro de nuestras operaciones. Lo mismo sucede cuando tenemos que determinar estos parámetros en almacenes que están destinados para mayoristas o también almacenes que están destinados para consumidores finales. Tenemos que tener mucho control con nuestros inventarios tanto mínimo y máximo, porque si yo me excedo de un valor X, puedo tener el riesgo de que ese producto se me dañe, pueda vencer, etcétera. Y a la vez, si yo tengo muy poco producto, si yo tengo un inventario muy bajo, puede llegar un momento en que quedo con inventario igual a cero y entonces llega la competencia y como ellos sí tienen productos, los consumidores finales se van con mi competencia. Y por acá también es importante definir estrategias para todo el tema de parámetros de inventario, puesto que deben de existir controles que nos permitan asegurar estos parámetros y, como les decía, no poner en riesgo una operación y tampoco quedarnos sin inventario. Este inventario mínimo también es conocido como inventario de seguridad. Por acá algo importante es que ese mínimo lo que hace dentro de una gestión de almacenes es darnos un pequeño valor de productos que nos puede cubrir la operación en caso logísticamente exista
algún problema, o a nivel de producción o en cualquier parte de la cadena de suministro se tenga algún inconveniente. Por ejemplo, yo puedo tener un inventario mínimo para o cobertura de 2 días. Entonces, si mi carga se atrasa, si el transporte se atrasa, si hay algún accidente y el camión, el vehículo se queda varado, entonces este inventario mínimo me va a permitir seguir operando aún que este otro pedido aún no haya llegado a mis instalaciones. Entonces, el inventario mínimo juega un papel importante porque nos va a dar esa holgura para poder trabajar o para poder suministrar a nuestros consumidores cuando tengo atrasos dentro de la cadena de suministro y poder asegurar que las entregas se hagan en tiempo. Por aquí les quiero hacer un anuncio antes de entrar a ver algunos gráficos que les vamos a explicar. Pues Mayugo actualmente contamos con más de 60 cursos, están trabajando nuevos cursos y las especialidades que se manejan por acá están Lean Six Sigma, el mantenimiento industrial, cadena de suministro, desarrollo profesional, diseño industrial, gestión de la calidad, gestión industrial, metodologías Lean y seguridad industrial. Estas especialidades, estos cursos están dictados por personas especialistas en estas áreas y por acá pues tenemos algunas plataformas como MayoTalks, que es para asesoría hacia empresas, y también está por aquí MayoLive, que son clases en vivo para toda la comunidad en Latinoamérica, y existen diversas membresías que pueden adquirir desde un plan premium, un plan básico, y por acá está nuestra página de internet donde pueden encontrar los precios. Por acá les quiero mostrar un poco la plataforma de Mayugo, cómo trabaja. Voy a compartirles por aquí les voy a compartir la plataforma para que se familiaricen con ella. Por aquí ustedes pueden ver, acá nosotros tenemos la plataforma en la cual hay diversidad de cursos, una diversidad de cursos en las que ustedes pueden ingresar. Por aquí también, si ustedes les muestro por acá, yo dentro de mi perfil puedo visualizar mis cursos. Solo voy a ingresar. Por aquí yo puedo ver los diferentes cursos. Aquí puedo, por ejemplo, yo visualizar mis cursos en los cursos que yo estoy asignado, ¿sí? Y cada uno de estos cursos pues son bastante interactivos. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, este curso de Minitab. Yo aquí puedo filtrar mis búsquedas y por acá tengo Minitab para ingenieros. Y cuando yo ingreso al curso, ya me aparece por aquí el temario, donde yo tengo por acá el contenido del curso. Aquí dentro de la descripción me aparece en qué se basa el curso y cuáles son sus objetivos. Por aquí aparece quién es el instructor del curso y la experiencia que tiene el instructor. Algunos aspectos muy importantes es que se estudia con videoclases.
se inicia y se termina al ritmo de cada uno. Aquí es algo importante ya que por temas muchas veces de trabajo y otras actividades debemos de programar y coordinar nuestros estudios. Y por aquí pues también yo puedo visualizar los videos todas las veces que yo requiera o que yo guste. Entonces les voy a mostrar por ejemplo aquí en esta introducción a Minitab. Los cursos están, aquí solo me cargan. Aquí podemos encontrar el contenido del curso. Por aquí podemos eh, ver, por aquí podemos eh, ver la introducción para este curso, por ejemplo. Y algo importante también es que acá dentro de los comentarios que vemos, nosotros como usuarios podemos escribirle al instructor y algo interesante es que es bastante interactivo. Es decir, que yo, si yo aquí quiero hacerle alguna consulta, la puedo hacer. Aquí pueden ustedes observar que existen comentarios de los diferentes estudiantes. Y lo otro interesante por acá, si yo sigo viendo, aquí me aparecen todos los comentarios que cada estudiante elabora, ¿sí? Y por otro lado, podemos observar que justamente el instructor mantiene de forma recurrente respuesta y atención hacia sus alumnos participantes. Por aquí vemos que el ingeniero Antonio pues ha dado algunas respuestas, algunos datos de interés hacia el curso. Entonces se les hace por ahí la cordial invitación para quienes están interesados en participar. Les mencionaba, hay nuevos cursos. En mi caso, tengo la oportunidad de estar trabajando por aquí, cursos relacionados a la cadena de suministro y cursos de seguridad industrial. Entonces, por ahí les quería mostrar esta parte y cualquier consulta, pues también por aquí está la página mayugo.net, por ahí también pueden ustedes trasladar cualquier consulta que tengan en relación a la plataforma y a cualquier tema de algún curso específico que ustedes quieran conocer. Vamos a regresar a nuestra presentación. Ingeniero, muy buenos, perdón, gracias por su ponencia el día de hoy y por darse el tiempo con nosotros. Tenemos algunas preguntas. Gretel Velázquez nos dice, si se tiene una empresa que posee una cartera de productos muy variada y con un nivel de rotación alto, ¿cuál es el tipo de almacén que recomendaría? Por otro lado, ¿sería una opción factible aplicar un sistema de gestión de inventarios sofisticado en una pequeña empresa o que SGI puede recomendar para esas empresas? Gracias. Bien, cuando nosotros tenemos una alta variedad de productos, es importante recalcar que primero debemos de tener una clasificación de las condiciones de almacenamiento de cada producto. Es decir, yo puedo tener 5.000, 8.000, 10.000 productos diferentes, pero de estos 8.000, 10.000 artículos debo de clasificar cuáles puedo agrupar en un solo almacén. De pronto algunos requieren refrigeración, otros necesitan estar en un cuarto libre de humedad, por ejemplo, los famosos cuartos secos. Entonces, al tener una segmentación primero de estos productos, yo puedo ya diseñar justamente el almacén. Cuando tenemos inventarios, y justamente por aquí justamente yo les voy a mostrar unos gráficos, eh, vamos a ver que es importante tener justamente bien analizados cuáles son nuestros productos que requieren mayor espacio para en base a ello determinar un espacio óptimo para toda nuestra gama de productos. Y por ahí también atendiendo la pregunta sobre sistemas,
Definitivamente cualquier sistema tecnológico es bueno, sin embargo, para pequeñas empresas es importante cuantificar bien la inversión previo a hacer una. Entonces, también va a depender de la cantidad de materiales que tengamos que administrar. Entonces, hay que determinar cuál es la inversión dependiendo del tipo de sistema que nos estén eh, proporcionando, que nos estén ofreciendo, pero a la vez también debemos de considerar cuál es nuestra gama de artículos para en base a ello establecer qué es lo más apropiado. No siempre se necesita de un software tan sofisticado, sino que también podemos determinar incluso herramientas bastante básicas, pero lo importante es también mantener al día cualquier sistema. Podemos tener un sistema muy bueno, pero si yo no lo mantengo al día, entonces nos puede llegar a generar problemas. Voy a continuar por acá. Aquí algo importante son nuestros parámetros de inventario. Aquí les voy a hacer una explicación un poco más gráfica de lo que hablábamos de inventario máximo, de lo que hablábamos de inventario mínimo, punto de reorden. Sin embargo, dos variables importantes dentro de cualquier gestión de inventarios es justamente el tiempo y la cantidad que yo voy a solicitar. Por ejemplo, en este primer gráfico podemos apreciar la cantidad y el tiempo. Por aquí en esta línea vemos nuestro inventario mínimo, que justamente la diferencia que vemos entre estas dos líneas horizontales es 0 y el valor que yo defina como un inventario mínimo. Esta línea horizontal que estamos observando en la parte superior es nuestro inventario máximo y justo este nivel que vemos acá es el punto de reorden. Claro, cada producto tiene sus valores como tal, en función de su rotación, en función de la demanda, en función del tiempo del lead time, en función del tiempo de vida del producto. Podemos tener producto con caducidad de 5 días, podemos tener producto con caducidad de una semana, otros de 6 meses, otros de 2 años. Entonces, aquí tenemos un papel bastante importante que considerar porque ese tiempo hay que tomarlo en cuenta dentro de nuestros análisis. Entonces, ¿cuál es la representación de este gráfico? Nosotros en algún momento vamos a mantener dentro de nuestros almacenes este valor máximo, pensando en que aquí fueran 50 unidades. A través del tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Y esto aplica para cualquier tipo de almacén, sea un almacén de materias primas, sea un almacén de repuestos, sea un almacén de producto terminado, sea un almacén abierto a los consumidores. ¿Qué es lo que sucede? En el tiempo puede ser días, puede ser horas, puede ser cualquier unidad de tiempo. Entonces, a través del mismo, el inventario se va consumiendo y nuestra alarma es justo ese punto de reorden. Cuando yo estoy en este punto de inventario, les había mencionado 50. Por ejemplo, por aquí puede ser 30. Cuando yo tengo 30 unidades, llega el momento en que yo gestiono el abastecimiento del producto, porque lo que va a pasar es que viene este lead time que ya lo mencionábamos, es todos los tiempos que nos implica hasta que tenemos el producto listo para el usuario. Entonces, el producto va a seguir disminuyendo en su nivel de inventario. ¿Y cuál es el ideal? Que justo al llegar al inventario mínimo, nosotros estemos recibiendo por parte de nuestro proveedor el pedido que se le solicitó. Este inventario mínimo justamente nos va a dar un pequeño margen porque resulta que
tuvimos un atraso de 2 horas, de un día o de cualquier tiempo, entonces en lugar de llegar a cero, puedo llegar un poco más abajo del mínimo y la idea es que por aquí lleguemos nuevamente. Entonces, estos gráficos hacen la representación de lo que acabo de explicar con una pequeña variación. Este primer gráfico podemos decir que tiene tiempos iguales, es decir, la distancia que yo tengo de acá a este tiempo es el mismo que existe de aquí para acá y así sucesivamente. Quiere decir también que en todo momento yo ordeno cantidades iguales. Entonces, bajo este entendido, yo puedo decir que este primer gráfico hace referencia a cantidades iguales y tiempos iguales. Que claro, a nivel de abastecimientos, este es el que regularmente menos se cumple y el que menos se da. Pero sí lo podemos aprovechar principalmente o donde más lo podemos ver es aplicado en el abastecimiento de las materias primas. Por ejemplo, el plan maestro de producción me dice que vamos a utilizar la capacidad de la planta todo el año a un 90%, entonces yo puedo planificarme para que todas las entradas de las materias primas sean siempre bajo un mismo periodo de tiempo, por ejemplo un ingreso mensual, y que todos los ingresos correspondan a 100 unidades, por dar un ejemplo. Entonces, ese comportamiento es muy difícil mantenerlo en otros productos. Por acá en el siguiente gráfico, en el de abajo, podemos ver las mismas variables con la diferencia, el tiempo sigue siendo el mismo, digamos, pero estoy pidiendo cantidades diferentes. Y estas cantidades diferentes regularmente van orientadas hacia una demanda, hacia disponibilidad de capital, y esto lo vamos a ver. Les voy a poner un ejemplo bastante práctico, ¿sí? Donde no es un inventario como tal, pero donde lo podemos ver aplicado. Por ejemplo, es en nuestras mismas viviendas, donde mes a mes, ¿sí? Hablamos de un mismo tiempo, todos los meses tenemos un compromiso de un pago de servicio de energía eléctrica. Entonces, todos los meses tengo ese consumo y el mismo puede variar por diversas causas. En estos tiempos de COVID-19, pues vemos que de pronto nuestro consumo de energía eléctrica en casa se fue más hacia arriba que lo que normalmente estábamos acostumbrados. Sin embargo, vemos que el tiempo sigue siendo el mismo. Cada 30 días o cada N días tenemos este servicio que debemos de cumplir con nuestro pago. Entonces, este es un ejemplo de cómo a través del tiempo se mantiene el mismo abastecimiento, pero las cantidades pueden cambiar. Y por aquí tenemos otros dos gráficos. Este gráfico de la parte superior es un gráfico que está orientado hacia cantidades iguales, ¿sí? Podemos observar que el abastecimiento es en cantidades iguales y lo que ahora nos cambia es el tiempo, que aquí puede ser un mes, aquí puede ser 45 días, aquí pueden ser 20 días, aquí pueden ser 15 días y esto va a estar alineado o asociado hacia el consumo, hacia la demanda o hacia nuestras capacidades. Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta porque cuando estamos haciendo análisis de nuestros inventarios, de nuestros productos, todos tienen comportamiento diferente y entonces es importante asociarlo hacia cuál es su comportamiento. Claro, aquí habría que sumarle si es una demanda probabilística, si es una demanda estable, pero digamos esto ya es con análisis más cuantitativos, pero no está de más mencionarlo porque cuando estamos trabajando inventarios, mientras más afinados tenga yo mis datos, mejores
decisiones voy a poder tomar para cada uno de los productos. Por último, vemos aquí que esto es algo que también pasa, que tenemos siempre la variable tiempo y la variable cantidad, y en este último gráfico podemos observar que existen tiempos diferentes y cantidades diferentes. Esto es lo que nos suele pasar también en la mayoría de los casos. Por ejemplo, para quienes consumen gas propano en sus viviendas, el tiempo puede cambiar. Hablando del gráfico de arriba, el tiempo cambia, pero cada vez que yo compro el gas, resulta que como es un envase de cierta capacidad, entonces siempre adquiero la misma cantidad de gas, pero en tiempos diferentes. Este es un ejemplo bastante práctico para que se entienda mejor aún esta parte. Y por aquí, en este último, le aplica para muchos productos, aplica para casi todos, y este está orientado principalmente hacia el comportamiento de la demanda, y por acá es donde algo muy importante, y se los puedo decir porque a nivel personal lo he trabajado mucho, es cómo alineamos las capacidades de las plantas con eh, toda la parte de el pronóstico de ventas. Ese enlace de información es bien importante porque es el que nos permite a nosotros tener una gestión de inventarios bastante certera, considerando las capacidades que tenemos para producir y todo lo que se refiere a nuestro cliente. Lo mismo sucede cuando yo me encargo de distribuciones. De pronto no tengo una planta de producción, pero sí necesito justamente cotejar esa información y buscar ese balance entre lo que yo tengo que despacharle a mis clientes, pero a la vez cuál es la capacidad de mis proveedores para suministrarme. Entonces, ese enlace de información, ahí es donde es bien importante el poder tener bien estructurados los análisis de inventarios, porque son los que nos van a nosotros servir para poder operar y para poder manejar esas variaciones que se dan a través del tiempo y poder cumplir siempre con nuestro cliente. Dentro de los inventarios podemos, y seguramente han ustedes escuchado de muchas clasificaciones, la más escuchada, la que más se acostumbra a conocer en una clase, en un curso o incluso en los mismos almacenes es la clasificación ABC. La clasificación ABC es la que regularmente nosotros conocemos, donde los productos tipo A son los que más rotación pueden tener, los tipo B son los que tienen menor rotación o una rotación baja o media, y los tipos C son aquellos productos de baja rotación o muy baja rotación. Sin embargo, a nivel gestión de almacenes es importante no quedarse solo con esta clasificación. Mencionábamos que en la clasificación de inventarios nosotros regularmente estamos conociendo, y al que más énfasis se le puede poner incluso en los almacenes es el inventario ABC o la clasificación ABC, donde los productos catalogados como clase A son aquellos productos que tienen una alta rotación, los productos clase B o clasificación B tienen una media rotación, y los productos clasificación C son de baja o muy baja rotación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunos otros aspectos de los inventarios, porque dentro de nuestras gestiones es importante conocer las mismas características de cada inventario, porque esto nos va a dar referencia a las condiciones de almacenamiento y también a los equipos que debemos de tener para poder hacer una recepción o despacho. Por ejemplo, aquí el aditamiento de este montacargas es un aditamiento bastante
específico para la manipulación de bobinas y así cada producto. Entonces es importante conocer nuestras características de los productos y sus especificaciones para manipular. Por ejemplo, en esta imagen podemos apreciar toneles que contienen lubricantes. Estos lubricantes se utilizan dentro de una planta y algo bien importante es cómo los voy a manipular. Estos los puedo yo posicionar de esta forma a través de un polipasto, los elevo, los coloco en su posición y algo bien importante es que estos tienen una inclinación porque lo que yo estoy haciendo en este escenario es que el producto que está contenido en el tonel o en el envase siempre va a estar justo pegado, por decirlo de esta forma, a la llave de salida del producto. ¿Esto qué nos ayuda o qué nos permite evitar? Si yo tengo un tonel, un envase de este tipo, posicionado en forma vertical, así como lo vemos aquí en la bobina, y yo le saco el producto con una manivela, con una especie de bomba, y mantengo el tonel en esta forma, lo que sucede es que conforme vamos consumiendo el producto, el envase va quedando vacío, pero estamos dejando aire dentro de esta parte hasta donde está el lubricante. Y por temas de condensación, entonces lo que puede llegar a pasar es que internamente lleguemos a poder contaminar el lubricante con agua. Entonces, por tal razón es que debiesen almacenarse de esta forma los toneles o envases con lubricante, porque justamente evito el tener ese espacio entre el lubricante y el punto de donde yo extraigo el producto. De esta forma yo aseguro que esto no pase porque la parte vacía, por decirlo de esta forma, queda en el fondo del envase. Y un aspecto importante es que, por ejemplo, acá tenemos un canal de contención por si en caso existe un goteo. Entonces yo aquí también debo de tomar en cuenta los aspectos de seguridad porque puede ser que tenga una pequeña fuga y si el almacén se cierra a las 8 de la noche, a las 11 de la noche y se vuelve a aperturar hasta las 5 de la mañana del siguiente día y nadie se dio cuenta que esto quedó abierto, entonces debo de tener por aquí un canal de contención que por lo menos tenga una capacidad equivalente a uno de estos toneles. Entonces, si mi tonel es de 55 galones, yo debo de tener capacidad para poder contener ese valor y no tener algún derrame que nos pueda generar posteriormente también algún otro incidente mayor, algún resbalón de alguna persona o algún daño hacia otros productos. Por tal razón, la clasificación de inventarios es bien importante y también, como lo mencionaba, el conocer los productos y las condiciones ideales de almacenamiento. Por otra parte, todos los inventarios tienen un costo y a nivel industria y a nivel de cualquier empresa, los inventarios nos representan principalmente tres costos. El costo de mantener. Cuando hablamos del costo de mantener es qué costo me representa en la gestión del almacén el mantener todos los productos que debo de asegurar sus existencias. Es decir, la mano de obra, los recursos de montacargas, combustibles, el mantenimiento de la infraestructura, el costo por mantener, por ejemplo, los racks, todo el tema de mantenimientos, si yo mantengo cámaras de vigilancia, todo esto es costo de mantener. El costo de carecer es qué costo tengo si yo no tengo el producto, cuál es mi costo por la falta de inventario. Puedo tener, por ejemplo, negociaciones con algunas empresas donde si yo no les suministro en el tiempo que es, puedo tener penalizaciones y eso puede estar estipulado en los contratos comerciales. Entonces, es importante también conocer esto porque resulta que regularmente me va a ser
mucho más económico el costo de mantener que el costo de carecer. Y por ahí hay otro elemento que es el costo de ordenar o comprar. Esa es la gestión administrativa que me pueda conllevar dentro de la organización el comprar mi producto o los inventarios. Por aquí vienen temas administrativos, gestiones aduanales, cualquier gestión que requiera el asegurar la existencia en el lugar que lo necesitamos. Entonces, para nosotros a nivel de costos es importante buscar ese punto de equilibrio por cada producto, porque de esta forma vamos a saber priorizar al momento de tomar decisiones. De pronto resulta que me es más económico comprar lotes pequeños de un producto, pero resulta que hay ciertos productos que me es más económico la compra por volumen. Entonces, ese análisis es muy importante hacerlo para cada material. Y algo bien importante, con esto vamos finalizando, es cuáles, como cualquier área, como cualquier organización, cuáles son los indicadores claves dentro de la gestión de almacenes. Los indicadores claves es, cuando hablamos de optimización de inventarios, hablábamos de un mínimo y de un máximo. El asegurar, el mantenernos dentro de estos rangos, prácticamente al estar dentro de este rango, prácticamente lo que yo hago es no comprometer a la organización o a la empresa con inventario de más o tener más de lo que debiésemos tener, y a la vez no pongo en riesgo las operaciones tanto de una planta como a nivel distribución como a nivel de consumidores finales, porque estoy manteniendo un inventario de manera que siempre podamos estar en operación constante. La confiabilidad del inventario es un indicador bastante clave. Por ahí hablaba de hacer conteos físicos para cotejar lo que el sistema nos puede decir versus lo que físicamente hay. Esa confiabilidad debería ser de un 99.5% o más si fuese posible. Es decir, si yo hoy tengo una auditoría, si yo hoy llego a hacer un conteo de cualquier producto, debiesen coincidir los valores que me arroja el sistema con lo que yo tenga físicamente. No es nada sano a nivel empresa cuando primero no coinciden los valores y segundo empiezan los famosos peros. Lo que pasa es que no hemos dado ingreso al producto, pero estamos esperando que suceda algún evento para darle salida. Entonces, aquí es clave mantener las operaciones en línea. Si en este momento llega el proveedor, en este momento debo dar ingresos siempre y cuando yo valide que todo está conforme. Si en este momento llega mi usuario y en este momento le despacho, de una vez debemos de asegurar esa salida de mercancía de nuestro inventario. Y claro, para ello existen algunas automatizaciones de procesos a nivel entradas y salidas de mercancía, para evitar justamente el no tener en línea las operaciones dentro de un sistema contra lo que físicamente está pasando. No se vale tener incidentes, lo he mencionado por ahí a lo largo de la sesión. Las operaciones deben ser seguras y para ello hay que tener al personal entrenado, que conozca los riesgos que hay dentro de las operaciones y de los productos. Por ejemplo, si tenemos productos con un alto nivel de inflamabilidad, pues cuáles son los controles, que las personas estén entrenadas. Asimismo, personal certificado para operar montacargas, dentro de otros. Y otro elemento clave es la satisfacción de nuestros usuarios o clientes, porque sin ellos entonces no tendríamos algo que nos pueda decir si realmente estamos haciendo bien o no las gestiones dentro del almacén. Entonces, el tener el punto de vista de los usuarios o clientes es bien importante porque ellos son nuestro input para saber qué brechas debemos de trabajar o qué aspectos debemos de mejorar. Entonces, estos son los indicadores que generalmente se recomiendan utilizar y claro, pueden haber más
cuando se tienen brechas identificadas, entonces también se pueden establecer como algunos elementos claves para dar seguimiento. Por aquí, con esto, entonces, podemos decir que esta es nuestra base para poder gestionar un almacén, para poder gestionar almacenes que pueden estar en muchas plantas, que pueden estar en muchos lugares donde llegan consumidores finales, y al final la intención de tener estos indicadores justamente es el asegurar que lo que se recibe, se almacena y se despacha siempre esté en óptimas condiciones, que no tengamos o que reduzcamos al máximo el riesgo al daño y a cualquier otro elemento que pueda ocasionar una pérdida de inventario, porque al final para cualquier organización los inventarios representan capital de trabajo que está prácticamente invertida dentro de un almacén, y de aquí surge la importancia de cómo nosotros debemos de resguardar todos los productos. Bien, con esto voy finalizando y vamos a dar el espacio entonces a preguntas. Mientras esperamos, ingeniero, que vayan escribiendo algunas preguntas, le voy leyendo lo que Miguel Goncas nos ha escrito y nos dice: para la parte de GMPS, con respecto a los operadores de montacargas, si ya se contrató un proveedor para la capacitación y aún no siguen teniendo malas prácticas en su manejo, ¿sería viable aplicar Andon las ayudas visuales? Sí, cuando digamos el tener operadores certificados en montacargas no es, digamos, el único elemento que debemos de tomar en cuenta. Existen otros más. En materia de seguridad es importante, por ejemplo, apoyar a los operadores con espejos cóncavos en lugares estratégicos para que tengan una mejor visión de dónde van a circular. Pues este es un ejemplo. Otro ejemplo es que quien opera montacargas realice una inspección 360, se le llama, a su equipo todos los días antes de utilizarlo, porque esto también nos va a permitir a nosotros determinar si el montacargas de pronto tiene una fuga, tiene alguna llanta en mal estado, alguna luz no le funciona. Y algo bien importante es que la capacitación de la operación segura de un montacargas se realice por lo menos como recomendación una vez al año. Esto es importante, y por otro lado también es bueno que uno dentro de los almacenes delegue a un supervisor, o uno también eventualmente supervise qué es lo que está haciendo la gente. Aquí es importante determinar cuál es la brecha, porque digamos, si la persona realmente es la que está cometiendo actos inseguros, opera mal, entonces también yo puedo tomar en cuenta algunos esquemas donde yo puedo llamarle la atención si la persona es la que no quiere hacer bien las cosas. Pero si es un tema de infraestructura, si es un tema de apoyo hacia las personas, es importante hacer un análisis completo de donde se está operando para poder ver bien qué elementos se necesitan trabajar para que no tengamos una mala operación con los equipos. Genial. También tenemos otra pregunta donde nos dicen: ¿existe alguna tecnología aparte del RFID que sea mejor para el conteo en el inventario? Realmente el RFID es muy buena herramienta, es una de las mejores tecnologías. De hecho, es la que hoy por hoy se utiliza en la mayoría de industrias, o por lo menos las que están más desarrolladas, porque justamente el RFID me permite tener las entradas y salidas de mercancía en línea. Es decir, en este momento entra un vehículo a traer su carga, yo puedo tener al operador de montacargas con su tablet incluso, y de una vez le cargo el producto, y desde que yo se lo cargo le puedo dar salida al mismo. Entonces, realmente el RFID es de los mejores.
Y por ahí, a nivel de inventarios, otra herramienta bastante buena que se utiliza, pero va alineada a esto, es el uso del QR, el famoso código QR, que ha venido pues prácticamente a reemplazar al código de barras. Pero en referencia a la pregunta, el RFID es de las mejores tecnologías para la gestión de almacenes e inventarios. Ya. Ismael Arqueta nos escribe, para realizar compras de un proveedor en China, que tenemos un lead time bastante amplio. ¿Cómo hacemos para manejar en nuestro inventario el producto que ya tenemos en agua? Bien, cuando, cuando tenemos, por ejemplo, a un proveedor en China, es importante que nosotros tomemos en cuenta toda la cadena logística, toda la cadena del abastecimiento, porque si yo ya tengo un producto en tránsito, debo de revisar el estimado de llegada. Para ello, digamos, a nivel portuario, pues tenemos regularmente las navieras nos dan un ETA, que es el rango de fechas estimadas que llega el buque al puerto. Y sin embargo, es importante que si ese inventario ya lo tenemos previsto utilizar, inmediatamente estemos posicionando otro pedido. Pero claro, cuando hablamos de negociaciones voluminosas y cuando hablamos de productos que están muy distantes, es importante asegurar el suministro y esto se puede hacer regularmente a través de contratos. Entonces, habría que revisar más a detalle qué producto es, el volumen, pero a nivel de recomendación es buscar la forma de asegurar el suministro por medio de contratos donde se definan volúmenes de compra y que existan entregas parciales incluso de ser posible. Gracias. Anderson Alexis, alcalde Sebastián, también nos escribe, en la situación actual con la COVID-19, para mantener el flujo de inventarios activos, ¿es viable el clúster? ¿Puedes repetir la última parte de la pregunta, por favor? Sí, ingeniero. Eh, bueno, nos escribe, en la situación actual con la COVID-19, para mantener el flujo de inventarios activos, ¿es viable el clúster? Sí, digamos, para nosotros asegurar los inventarios en este momento, sí tenemos que tomar muchas estrategias, principalmente por todas las diferentes restricciones que nos han puesto en nuestros países. Eh, Puertos operando pues a la mitad de su capacidad, eh, algunos buques parados. Entonces, eh, depende primero el tipo de producto, qué cantidad de productos son para poder definir para poder definir una estrategia en cada uno de los productos. Digamos, dentro de este tiempo de COVID-19, vale mucho la pena hacer un análisis de cuál era el consumo de nuestros productos antes de y cuál ha sido el actual, porque en base a ello podemos nosotros manejar nuevos rangos y hacer dinámico, de hecho, los gráficos que les mostraba. Esos gráficos deben ser bastante dinámicos precisamente por todas aquellas variaciones que puedan existir a través del tiempo. Andrés Castillo nos menciona, ¿qué es lo mejor para optimizar inventario cuando ya se tiene el overstock? Bien, para poder optimizar inventarios, realmente es importante considerar primero los análisis de consumos, porque estos son nuestro primer input para poder establecer un mínimo y un máximo. Regularmente, y algo que pasa en muchas empresas es que el día de hoy se define un mínimo y un máximo y eso queda por mucho tiempo. Y entonces resulta que si el producto tiene más demanda,
y yo no lo veo dentro de mis análisis, voy a ponerme en riesgo porque cuando yo quiera reaccionar, ya no voy a tener esa capacidad de pronto rápida para reaccionar ante esa demanda que ha incrementado. Y si la demanda disminuye y yo tampoco lo visualizo, lo que va a pasar es que voy a empezar a tener inventario de más de ese producto y entonces empiezo a tener capital invertido por acá y a la vez empiezo a dejar espacio que ya no se rota físicamente el producto, entonces ese espacio se mantiene ocupado y por otra parte, repito, la importancia es que los análisis de cada producto se elaboren con cierta frecuencia para poder prevernos ante cualquier situación y a la vez hacer cambios de parámetros de ser necesario. De pronto mi lead time resulta que hoy por hoy es de 10 días y porque mi proveedor está relativamente cercano, pero yo debo tomar en cuenta que si selecciono otro proveedor, mi lead time, por ejemplo, puede cambiar. Entonces ahí es importante tener esas variables controladas para que no tengamos problemas a futuro. También tenemos una pregunta de Miguel Ángel, donde nos dicen, ¿qué falta en Latinoamérica para avanzar en herramientas tecnológicas en el almacén? Eh, Bien, a nivel muchas veces una de las limitantes es porque a veces las altas gerencias, los altos mandos no ven los almacenes como un punto crítico en una cadena de suministro. Entonces, esa es una barrera que creo que hay que ir venciendo. Y por otro lado es también poder comprobar a través de números, hacerlo cuantitativamente, cuál es la importancia de un almacén, porque realmente a veces lo que hace que no se invierta es que no se, en apariencia o teóricamente algunos ven que no tiene un retorno la inversión. Yo puedo hacer una inversión en un almacén, por ejemplo, de $75,000 por automatizar procesos, pero ese retorno va a ser muy difícil poderlo determinar. Entonces, regularmente esa es una de las razones por las que en muchos almacenes o en algunas industrias no se invierte para ir automatizando procesos o mejorar la tecnología del mismo. Juan José Araya Gómez nos pregunta, aparte de los pronósticos de demanda, ¿existen otros pronósticos a tomar en consideración para manejar un correcto equilibrio en nuestro inventario? Sí, el proyectar la demanda es importante, sin lugar a dudas, pero también es importante cómo hacemos nosotros esa gestión de la demanda. Porque si es una demanda que yo como empresa estoy empujando para que la misma crezca, entonces lo que va a pasar es que me va a hacer tomar acciones diferentes a que si yo espero que la demanda como tal sea la que me pida. Y por otro lado, lo mencionaba, la capacidad tanto de abastecimiento como la capacidad instalada de la planta que yo pueda tener de producción va a ser el otro elemento que debo de tomar en cuenta. Entonces, para poder tener una buena gestión de inventarios, reviso mi salida, que es lo que yo voy a enviar a mis clientes, esa demanda, ese pronóstico, pero a la vez mi capacidad instalada, porque si veo que mi proyección en la demanda supera mi capacidad instalada, debo definir qué acciones tomar para poder cubrir la demanda. Y si yo tengo más capacidad que lo que la demanda se está proyectando, debemos de buscar algunas acciones que nos permita hacer crecer la demanda. Entonces, es un balance justamente entre estos dos temas. La, eh, la capacidad instalada de la planta y mi planeación de la demanda. Esas serían las dos variables más importantes, considero, para una correcta gestión de inventarios. También Renato Cornelio nos saluda y al mismo tiempo nos pregunta, ¿qué pasa si en un área de construcción faltan cascos
faltan guantes y otros equipos de protección personal. ¿Cómo sería un correcto manejo de los inventarios para siempre tener todos los equipos cuando los requerimos? Muchas gracias. Cuando se trata de lugares de construcción, lo más recomendable es no manejar inventarios que queden al alcance de las personas porque puede pasar el extravío como tal. Entonces, la forma pues más apropiada o alguna recomendación es nosotros le entregamos el equipo de protección personal a cada trabajador y con cierta frecuencia se debe de hacer revisión del mismo para irles reemplazando de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, la mascarilla. Si la mascarilla tiene un tiempo de vida de un día, entonces para yo tampoco estar todos los días verificando esto, si la mascarilla es de un día, entonces yo puedo entregarle las mascarillas de toda la semana a cada trabajador y ya con esto me evito llegar a tener pérdidas. En el caso de los cascos es lo mismo, yo le entrego un casco a cada persona y lo que debo hacer es responsabilizar a cada uno del equipo de protección personal que yo le entregue. Entonces, mientras menos inventario tenga en un lugar de construcción, mejor. Sin embargo, pues si me veo en la necesidad, de acuerdo al volumen que yo necesite, pues puedo tener por ahí algún mi pequeño estante, el cual el estante yo le puedo poner unas sus puertas y un candado para evitar que vayan a sustraer el material y se vaya a extraviar. Genial. Anthony de Silos, Carwashing, nos escribe, para realizar un layout en el almacén, ¿qué técnicas o herramientas se necesita? Para hacer un layout de almacén, más que de herramientas, porque al final lo podemos hacer en AutoCAD, podemos contratar a alguien. El enfoque principalmente de layout es saber qué productos son los que yo voy a almacenar, porque esto es lo que me va a ayudar a definir cuál es el mejor diseño interior del almacén. Es decir, si yo necesito racks, cuántos racks necesito, por ejemplo, si vamos a instalar un mezanine, de qué tamaño debe ser, si vamos a instalar alguna estructura robusta para almacenar, por ejemplo, tubería, de qué tamaño debe ser. Entonces, más que buscar alguna herramienta para la elaboración de un layout, lo recomendable es diseñarlo en función de lo que vamos a almacenar y a la vez buscar que los flujos internos sean los más óptimos posibles. Mencionaba, por ejemplo, que dentro de la parte cercana a la recepción y el despacho debemos de almacenar los productos de mayor rotación y lo que tenga baja rotación pues debiese almacenarse lo más distante porque eso nos va a permitir ser más eficientes. Tenemos otra pregunta donde nos dicen, ¿qué sistemas o medios relacionados existen para llevar la industria 4.0 en la logística de distribución de materiales dentro de la nave? Es decir, que sabe cuánto tengo en el almacén y en piso productivo en tiempo real. ¿Existe en alguna manera? Sí, digamos una herramienta bastante buena, digamos, todos los ERP son muy buenos. Eh, el ERP habría que conocer qué módulos tiene, pero el hacer interfaces entre un ERP y, por ejemplo, la utilización de tablets, por ejemplo, o de alguna herramienta tecnológica en el almacén, esto nos va a ayudar a que la información esté en línea. Entonces, ahí viene también vinculándose el RFID, esa es una tecnología bastante buena, y el vincularlo a través del uso de tablets, por ejemplo, o de algún dispositivo que yo lo pueda utilizar en todo el almacén, que tenga su acceso a Internet y que me permita ingresar al sistema, esto me va a permitir ser bastante eficiente. Entonces sería ese aprovechamiento de tecnologías, pero lo importante es cómo las puedo vincular y cómo les genero interfaces.
Ese sería prácticamente el cómo aprovecharlo. Bien, también tenemos la última pregunta de Ena Caroline. Nos dice, ¿qué recomienda para reducir inventarios obsoletos? Sí. Bueno, en primera instancia, obsoletos son inventarios que no deberíamos de tener. Sin embargo, la obsolescencia se puede generar por diversas causas. Por ejemplo, una mejora de tecnología hace que ciertos productos queden obsoletos. Por ejemplo, también otro producto sustituye a uno y esto lo hace obsoleto. Entonces, cuando ya tenemos productos obsoletos, lo que debemos de buscar es si se les puede dar una reutilización en algo más. Y en caso que no, pues debiésemos tener que proceder a una declaración de obsoletos, pero para ello, pues al final va a impactar en costos, porque si yo tengo un producto, un inventario de, por ejemplo, $100,000 y lo quiero declarar obsoleto, ese costo le va a afectar a alguna de las áreas y pues en este caso el producto debiésemos eh, tener que destruirlo porque se está declarando obsoleto. La estrategia sería aquí buscar mecanismos para evitar llegar a la obsolescencia. Y el mecanismo más ideal es mantener de forma dinámica justamente los gráficos que platicábamos de relación de tiempo y cantidad como parámetros de inventario, tener un mínimo y máximo que sean dinámicos, eso nos ayuda mucho a que evitemos en llegar a la obsolescencia. Genial. Ingeniero, tenemos otra pregunta más que nos ha llegado de Joel Salas Cordero, donde nos dice, ¿cuál es la mejor forma de aplicar el FIDO y el FIFE? Sí, eh, para poderlos aplicar, lo mejor es poder tener instalaciones que me permitan eh, estivar producto por un lado y poder sacarlo por el otro. Con esto yo cumplo el FIFO, ya que si yo estivo carga eh, de un lado del rack o de un lado del drive-in, por ejemplo, y yo saco la carga por el otro lado, digamos en la parte del fondo o en la contraparte, entonces yo de esta forma aseguro esa rotación, que es la más ideal. Lo único que debemos de tomar en cuenta es que en estos escenarios de pronto necesitamos entonces el espacio en ambos lados de la estructura para poder entrar y salir con carga. Esa es una parte importante y la otra por ejemplo, es la revisión constante de fechas de vencimiento, por ejemplo, en el caso de alimentos, en el caso de perecederos, para poder asegurar que al frente siempre tengamos lo que se vence primero. Y de esta forma aseguremos la rotación. Listo, ingeniero. Era la última pregunta y también agradecerle a usted por su tiempo, por estar con nosotros y por apoyarnos con el equipo de Mayugo e Ingenieros Industriales. Agradecer también a todos los presentes que están en esta sala y se han quedado hasta el último. Y pues decirle que nos pueden visitar en nuestra plataforma mayugo.net, donde pueden encontrar diversos cursos y a muchos ingenieros especializados en la carrera. Ingeniero Juan Elisandro López, ¿desea dar algunas palabras, compartir algo? Gracias por el espacio y para cerrar, pues no está de más ahí recalcar que todos guardemos y cumplamos lo que nos estén dictando en materia de cómo prevenir el contagio del COVID. Y pues también eh, espero que este taller sea de algún aporte para todos los que han estado el día de hoy por aquí conectados. Entonces, muchas gracias por el tiempo y por ahí espero estar en una próxima nuevamente. Sí, claro, ingeniero, no se preocupe. Próximamente le tendremos en diversos, diversos talleres, así que gracias a usted, una vez más se lo digo, y también a todas las personas que están aquí presentes. También están muy agradecidas y
pues sabemos que nos escriben de diversos países. Gracias a todos, chicos, y damos por finalizado este taller. Gracias. Gracias.